¿En qué consisten las enfermedades? Lo que sí deben de conocer desde ahora es que hay enfermedades que se producen de manera súbita, de inicio agudo, y hay otras que van evolucionando a través de semanas, un inicio subagudo o incluso un inicio crónico, como los tumores. De todas esas opciones, la única que inicia en forma súbita es el infarto cerebral. Esa era la opción, la correcta. La tercera pregunta, ¿alguien se recuerda qué era? Manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas. ¿Qué decía de las opciones? Fasciculaciones. Ah, ya, cierto. Básicamente es relacionado a la clase del día de hoy. La enfermedad de neurona motora superior genera una hemiparesia flácida en un inicio, espástica posteriormente, pero lo único que no genera de todas las opciones que venían ahí son las fasciculaciones. Las fasciculaciones generalmente se presentan en la enfermedad de neurona motora inferior. Entonces, fasciculaciones era la opción, la respuesta, vamos a decirlo, a la pregunta de cuál no era síntoma de enfermedad de neurona motora superior. ¿Cuál es el otro? La última pregunta. Lo de la fascia global, lo de la zona Broca. Ah, ya es más fácil, ¿no? Ya lo habíamos platicado ampliamente en la clase pasada. En este caso se trató de un infarto en el territorio de la arteria cerebral media y entonces va a afectar tanto al área de Broca como al área de Wernicke. En este caso el paciente no entiende lo que se le dice, es una afasia receptiva, pero tampoco puede hablar, una afasia motora, y a todo esto se le llama afasia global. Esas eran las respuestas. ¿Les fue bien? Pues hay salud. ¿Perdón? Pues hay salud. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con la clase. Les decía, esta es una de las más importantes. En neurología se le llama localización neurológica. Y con esta clase quiero que comprendan cómo se localiza una lesión desde el punto de vista del haz córtico-espinal. En la clase pasada, al final, uno de sus compañeros me preguntó si el haz córtico-espinal al pasar por la cápsula interna únicamente pasaba por el brazo posterior de la cápsula interna. La respuesta es sí, solamente por el brazo posterior. Entonces, la cápsula interna tiene un brazo anterior, un brazo posterior y un genu o rodilla. Entonces, el haz córtico-espinal pasa por el brazo posterior. Y la zona que inerva la cara va a través de otro haz diferente, se llama el haz córtico-vulvar, porque no nada más termina precisamente en el bulbo raquídeo. Y ese haz córtico-vulvar pasa por el genu o por la rodilla de la cápsula interna. Entonces, las fibras que mueven la cara pasan por el genu o rodilla de la cápsula interna a través del haz córtico-vulvar. Pero el haz córtico-espinal únicamente pasa por el brazo posterior. Bien. La enfermedad de neurona motora agrupa pues a las enfermedades que pueden ser agudas o pueden ser progresivas y que afectan a las células responsables de llevar el impulso nervioso, específicamente a los músculos, para moverse. Entonces, la característica primordial es de que producen debilidad muscular.
Ahorita vamos a ver cómo hay enfermedades muy variadas. La debilidad la podemos distinguir de acuerdo a si la afección es en la neurona motora superior o es en la neurona motora inferior. Recuerden ustedes nuevamente el haz córtico-espinal. La neurona motora superior se encuentra en el área 4 y esta incluye incluso todas las prolongaciones del haz córtico-espinal, es decir, lesión en la corteza y lesión en cualquier parte del haz córtico-espinal es una lesión de la neurona motora superior. La segunda neurona se encuentra a nivel de las astas anteriores de la médula espinal. Hasta ahí llega el haz córtico-espinal, en la lámina 10 y 11 de Rexed. Ahí se contactan la neurona superior con la inferior. Y a partir de ahí, la lesión es de la neurona motora inferior. La fuerza muscular, ustedes ya la deben de saber graduar con la escala de Daniels o la escala de la Organización Mundial de la Salud, que es exactamente lo mismo, y que la gradúa en 5 grados, desde 0, que es ausencia de movimiento, hasta el grado 5, que es una fuerza normal. Entonces revisen esa escala nuevamente, esa la vieron en músculo esquelético, esa se va a estar utilizando frecuentemente aquí en este módulo. Entonces, las causas de debilidad muscular por enfermedad de neurona motora superior pueden ser por una lesión cerebral, por una lesión medular, por una degeneración de los segmentos medulares, por una lesión de raíces nerviosas o por una lesión de un nervio periférico. De las raíces nerviosas y del nervio periférico ya es enfermedad de neurona motora inferior. De la lesión medular hasta el cerebro, que constituye el haz córtico-espinal, es una enfermedad de neurona motora superior. Puede haber también lesión de varios nervios, es enfermedad de neurona motora inferior. Puede ser una lesión de la unión neuromuscular, específicamente hablando de la miastenia gravis. Puede ser una enfermedad puramente muscular e incluso algunos problemas psicológicos pueden simular debilidad muscular, aunque esta no exista. La segunda cosa que afecta a la enfermedad de neurona motora superior es el tono muscular. El tono muscular es un estado de contracción. Este estado de contracción puede ser para mantenernos en una posición de pie o sentados o acostados incluso. Puede ser para prepararnos para un movimiento o puede ser para realizar ya este movimiento. Entonces también hay una forma de explorar el tono muscular, quiero que la revisen. Lo van a ver en propedéutica, pero para que no se vayan quedando atrás, por favor, revísenla al ratito que tengan tiempo. Entonces, tono en reposo, las articulaciones se rompían. Entonces, el tono en reposo mantiene la articulación en su lugar. El tono de actitud es para preparar un movimiento. Y el tono de acción es cuando estamos haciendo el movimiento. Entonces, la enfermedad de neurona motora se clasifica en una enfermedad de neurona motora superior en la columna del lado izquierdo y la lesión de la neurona motora inferior. Vean ustedes que hay ciertas variaciones en relación una de otra, pero también hay similitudes.
En la lesión de neurona motora superior, que es la más común y la que más manifestaciones clínicas tiene, generalmente hay atrofia, pero también la hay en la neurona motora inferior. En la lesión de neurona motora superior hay aumento del tono muscular, es decir, hay espasticidad. Pero quiero decirles que en las primeras horas de que sucede la lesión de neurona motora superior, hay hipotonía también, igual que en la neurona motora inferior. Pero ya en etapas más avanzadas, después de varias horas o días, ya el tono muscular aumenta. Y como el tono muscular aumenta, entonces va a haber espasticidad, va a haber hiperreflexia, y eso es lo contrario que sucede en la neurona motora inferior. El Babinski va a ser positivo y en la neurona motora inferior es negativo. Y va a haber ausencia de fasciculaciones en la neurona motora superior, a diferencia de la enfermedad de neurona motora inferior. Esta es una imagen que ya la habíamos visto también, donde se ejemplifica el haz córtico espinal. Ya lo hemos repetido muchísimas veces, pero no me canso de repetírselos con tal de que se lo aprendan, por favor. Corteza cerebral, circunvolución frontal ascendente, área 4, células de Best, emiten prolongaciones, fibras de proyección y forman la corona radiada, se corresponde al número 2. Todas esas fibras se concentran y pasan por el brazo posterior de la cápsula interna, es el número 3. Del número 4 se ve el paso de estas mismas fibras a través del mesencéfalo, del puente, hasta llegar al bulbo raquídeo. Si se produce una lesión en la corteza cerebral, va a ser diferente a si se produce en cualquier otra de las porciones del haz córtico espinal. Y vamos a ver cuáles son las diferencias. El primer ejemplo es cuando se lesiona la corteza cerebral. Lo vimos precisamente en el caso clínico que les puse en el examen. Sucede un infarto en el territorio de la arteria cerebral media, se lesiona la corteza cerebral y entonces produce una hemiparesia contralateral. Cuando se lesiona la corteza cerebral, generalmente se protege la extremidad inferior. Recuerdan ustedes que la extremidad inferior se encuentra localizada en la cara interna del lóbulo frontal. Entonces, sea que se trate de un infarto, sea que se trate de un tumor, por algún motivo la función de la pierna está protegida un poquitito más. Entonces, no es una hemiparesia completa cuando se trata de una lesión cortical. Pero, ¿qué sucede si la lesión es subcortical? Vamos a hablarlo de la cápsula interna. Cuando la lesión es en la cápsula interna, entonces sí va a haber una hemiparesia completa. Esa es la diferencia entre la lesión cortical y subcortical. Lesión cortical, hemiparesia incompleta. Lesión en la cápsula interna, una hemiparesia completa. ¿Por qué? Porque aquí ya van todas las fibras juntas, ya van tanto las de la cara como las del tronco, extremidad superior y pierna, ya van juntas aquí. Entonces, una lesión en esta zona produce afectación de todo. Cuando hay una lesión a nivel de tallo cerebral, sea mesencéfalo, sea puente de Barolio o sea bulbo raquídeo, entonces, en ese caso, lo que va a suceder también va a producir una hemiparesia completa contralateral, pero además de eso, va a haber afección de los nervios craneales.
Todavía no los vemos, pero les adelanto que los nervios craneales emergen y tienen sus núcleos a nivel del tallo cerebral, sea mesencéfalo, sea puente o sea bulbo raquídeo. Entonces, esa va a ser la gran diferencia. Lesión de la vía córtico-espinal a nivel del tallo cerebral generalmente se va a acompañar de una afectación de uno o varios nervios craneales. Hasta ahí vamos bien, no queda ninguna duda de cuál es la diferencia entre estas tres lesiones. No, tengo una duda, doctor. ¿Siempre es contralateral? Siempre es contralateral. Ok, gracias. Aquí les pongo nuevamente un esquema muy similar y les repito, lesión cortical, hemiparesia contralateral incompleta, lesión subcortical, hemiparesia contralateral completa, lesión en tallo cerebral, hemiparesia contralateral completa más afectación de uno o varios nervios craneales y lesión a nivel medular. Cuando se produce una lesión a nivel medular, también se daña el haz córtico espinal, también es una lesión de neurona motora superior. Pero aquí va a depender en qué zona de la médula espinal se produce el daño. Si se produce a nivel de la médula espinal cervical, entonces va a producir ya no una hemiparesia o hemiplegia, sino una cuadriparesia. Es decir, va a afectar las cuatro extremidades desde el nivel de la lesión hacia abajo. ¿Entendido? Se les llama hemiparesia cuando es una afectación que deja todavía función de la fuerza, cuando es una debilidad, pero cuando hay ausencia de movimiento se le llama hemiplegia. En el caso de las lesiones medulares, cuando hay movimiento, cuando hay debilidad, se le llama cuadriparesia. Y cuando hay ausencia de movimiento, se le llama cuadriplegia. Recuerden ustedes, desde el punto de vista anatómico, hay un nervio que se encarga de mover el músculo de la respiración. ¿Alguien sabe cuál es el músculo principal de la respiración? El diafragma. Y el nervio frénico. El nervio frénico. ¿Y de dónde sale el nervio frénico? Se encuentra en su núcleo está en la porción superior de la médula, que sería en las primeras cervicales. Exactamente. ¿Eres tú, cómo te llamas? Catherine. Felicidades, se ve que estudiaste. Entonces, se encuentra en los primeros segmentos cervicales. Entonces, cuando la lesión cervical es alta, también va a haber afectación de la respiración. El paciente no va a poder mover brazos ni piernas, pero tampoco va a poder respirar. Entonces, en algunos textos neurológicos a esto se le llama pentaplegia. ¿De acuerdo? Bien. Si la lesión es a nivel de la médula espinal, a nivel torácico, los síntomas clínicos van a ser de paraplegia o paraparesia. Y eso significa que nada más hay afección de las dos extremidades inferiores. Y cuando se produce una lesión a nivel de la columna lumbar, como ahí ya no hay médula espinal, el día de ayer
la semana pasada les había comentado que la médula espinal termina en el adulto a nivel de L1, L2. Entonces, en la mayor parte de la columna lumbar ya no hay médula espinal. Ya nada más se encuentran los nervios raquídeos, es decir, la caudequina o cola de caballo. Entonces, cuando hay una lesión ahí ya no se produce paraplegia, se produce una afección de las raíces nerviosas. Y a eso se le llama radiculopatía o ciática, como algunas personas a veces le dicen, que es básicamente dolor, alteración de la sensibilidad y algunas veces afección de solamente un pequeño grupo muscular. Bien, esta es la explicación de cuando se daña en el lado derecho, vean la lesión de la neurona motora superior a nivel cortical, y entonces la afección va a ser nada más de la mitad de la cara contralateral. Se llama parálisis facial central. Y en el lado izquierdo suyo, aquí donde marca el cursor, hay un daño a nivel del nervio facial, sea en el nervio, sea en el núcleo, y entonces la parálisis que va a producir es de toda la hemicara, en este caso del mismo lado de la lesión. ¿Cómo se va a manifestar? Cuando hay este tipo de parálisis, el paciente no puede cerrar el ojo, se le queda abierto. De hecho, muy frecuentemente se puede dañar la córnea, a diferencia de la parálisis central, donde sí pueden ocluir el párpado. Esa es la diferencia clínica. Hay otra enfermedad que se produce específicamente en el punto donde se une el nervio con el músculo, se llama placa neuromuscular. Y básicamente es una sola enfermedad, se llama miastenia gravis. Y generalmente es una enfermedad autoinmune. La vamos a ver con más detenimiento ya cuando veamos la clínica. Pero desde ahorita les adelanto que es precisamente porque se producen anticuerpos que bloquean los receptores de acetilcolina. Esa es la fisiopatología. Hay muchas causas que producen enfermedad de neurona motora. Hay causas hereditarias, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, o como puede ser la atrofia muscular. Y hay causas adquiridas que son más frecuentes, como puede ser un traumatismo cráneoencefálico, un traumatismo raquimedular, la presencia de tumores, las ciáticas, como ya les mencionaba, es decir, las radiculopatías, las afecciones de la médula espinal de tipo degenerativo, como pueden ser por compresiones de discos que producen mielopatías, y estas adquiridas son más frecuentes. La enfermedad que afecta tanto a la neurona motora superior como a la neurona motora inferior, básicamente es la esclerosis lateral amiotrófica. En el resto de las enfermedades o afecta a uno o afecta a otro. El diagnóstico es clínico la mayor parte de las veces. De hecho, por ese motivo, quiero que estudien muy bien esta clase con todo lo que les acabo de decir, que lo repasen por favor, porque en la mayor parte de las veces el diagnóstico es clínico. Si el paciente llega con una paraplegia, es muy frecuente que se equivoquen y entonces dice, pues no puede mover las piernas, le pido una resonancia magnética de columna lumbar. Les llega el resultado y resulta que es normal. ¿Por qué es normal? Pues porque las paraparesias o paraplegias se producen por lesión de la médula a nivel torácico, no a nivel lumbar. Entonces, lo primero que deben saber es clínica, es localizar dónde se encuentra la lesión.
Y una vez que sepan dónde está la lesión, entonces ya pueden pedir tomografía, pueden pedir resonancia magnética, electromiografía o velocidad de conducción nerviosas, que son estudios de gabinete que se piden de acuerdo al tipo de patología. Si el paciente tiene el antecedente de que se accidentó en auto, bueno, pues ya sabemos entonces que es un traumatismo craneoencefálico y ya sabemos con mayor facilidad qué estudio pedir. Si el paciente le inicia súbitamente, lo más probable es que sea un infarto o una hemorragia, y a eso se le conoce en general como enfermedad vascular cerebral. Y si no hay causa aparente y va evolucionando su debilidad en forma progresiva a través de semanas y meses, entonces se trata de enfermedades crónicas como la esclerosis lateral amiotrófica, como la esclerosis múltiple o incluso como la presencia de un tumor. Creo que se va a acabar la sesión Zoom, entonces ya casi terminamos la clase, pero nos volvemos a conectar, por favor, al mismo link. Entonces vamos a desconectar.